Vamos a leer ahí un salmo para poder comenzar. El Salmo 16, verso 1 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¡Qué palabra maravillosa! Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Nuestra confianza no está en las armas, no está en el poder, no está en la sabiduría, no está en los conocimientos que tenemos nosotros, sino que el poder está en la mano del Señor. Y cuando estamos en la mano de Dios, podemos decir, ¿cómo vamos a fallar? No, adelante con la ayuda del Señor, alentados unos a otros, hermanos, en estos momentos en que estamos pasando, que Dios nos ayude para poder seguir adelante. Bendiga a mi hermano Sergio Muñoz, gloria al Señor, bendiciones. Hoy día vamos a tener una palabra. Ayer leíamos del Mateo 24, que es un capítulo largo, como decía, de 51 versículos, y en los cuales hay mucho que hablar de ese capítulo, porque es como el reloj de Dios que nos está marcando la hora final. Y esperamos en el Señor de poder atender, ¿no es cierto?, a ese llamado. Bendiga al Señor a mi vecina Julia, Luisa López, bendiciones junto a tus hijas, bendición a todos. Entonces dejaremos los demás saludos para el final y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ver algunas características de las palabras de Jesús, las palabras de Cristo y sus características. Las palabras de Cristo y sus características. Él, ahí en el libro de Marcos, capítulo 13 y el verso 31, él dijo así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un tremendo mensaje de las palabras de Cristo, que el cielo podría pasar, la tierra podría pasar, pero las palabras que Él pronunciaba de sus labios tendrían un fiel cumplimiento. Las palabras de Jesús son imperecederas, son eternas, que tienen duración ilimitada. Las palabras del Señor tienen una duración ilimitada, son perpetuas. Esas palabras nunca van a dejar de ser. Cuando Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero más mis palabras no pasarán, está diciendo que sus palabras de Él son eternas, son perpetuas, son ilimitadas. Es algo lo que Él dijo, eso se va a cumplir. Y ya se cumplió. Parte de todo lo que Él dijo, profetizó, se ha cumplido al pie de la letra. Todo lo que Él dijo. Solamente Dios está preparando su iglesia a través de este acontecimiento mundial. Dios está preparando su iglesia, como decía mi hermano Adán ayer en su mensaje. Y David, también ahí en un Salmo 119, 89, David decía: para siempre, oh Jehová, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, eterna, perpetua. La palabra permanece para siempre. En el libro de Isaías decía: sécase la hierba, marchítase la flor. Pero más la palabra de Dios permanece para siempre. Todo puede pasar, hermano. Se va a marchitar. Se va a terminar todo. Por eso decía Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor. Pero más la palabra de Dios permanecerá para siempre. Cuando el Señor Jesús hablaba, cuando Él se dirigía a la gente,
Ahí en el libro de Lucas capítulo 4 y el verso 32, dice que se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. La gente se admiraba de su doctrina. Si nosotros miramos esta parte de este texto bíblico, Jesús fue un gran reformador. Un reformador. En la Biblia hay muchas reformas que hicieron algunos reyes de Israel, pero también esta fue una gran reforma que Cristo vino verdaderamente a hacer a la tierra. Una reforma religiosa. No esa religión que llevaban los sacerdotes, la cual él los enfrentó diciéndole que ellos eran ciegos y eran guías de ciego y que ambos caerían en el hoyo, que habían hecho del templo un mercado. Y él vino a hacer una reforma. Él vino, tomó a los mercaderes que estaban en el templo y los echó. Jesús entró y vio que se vendían, palomas se vendían, estaban los cambistas, estaban todos vendiendo y comprando. Y el Señor vino a deshacer aquello. Por cuanto dijo, mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Es lo que el Señor les dice verdaderamente a los que estaban vendiendo y comprando en el templo. El Señor les dice, ustedes han hecho de mi casa de mercado, casa de negocio, pero mi casa será llamada casa de oración. Que Dios nos bendiga para poder, hermano, mirar que la palabra del Señor, la gente se admiraba de la doctrina. No era esa doctrina que estaban llevando los sacerdotes. Una doctrina corrupta, una doctrina permisiva. Aquí Jesús viene realmente ahora a hacer una reforma, pero una reforma seria, una reforma que transformaba, una reforma que cambió el mundo en ese entonces. Una reforma grande. La gente dice admiración en la forma que hablaba. Hablaba con gracia y con autoridad. Sus palabras de él eran con gracia, eran con autoridad. Porque no había forma de poder, ¿no es cierto?, decirle no lo hagas. Sus palabras eran bien dichas, eran como clavos ensartados. Entonces vamos viendo que a la verdad la palabra del Señor, su característica de la palabra, era una palabra con poder, era una palabra con gracia, era una palabra con autoridad. Y a lo mejor la palabra era dura para los que la escuchaban, pero la gente se amotinaban, se amontonaban a escuchar. Porque la palabra que salía del Señor era una palabra con gracia, con virtud. Era una palabra que daba gusto escucharla. Pedro decía, más la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro, capítulo 1 de Pedro 1:25. Pedro dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Esta palabra, por eso decía al comienzo, esta palabra es imperecedera, es eterna, es perpetua, es una palabra ilimitada, no tiene límite. Esa es la palabra. Si nosotros miramos que la palabra es verbo y el verbo se hizo carne, la palabra, para tener que habitar entre nosotros. En el libro de San Juan 7:46 dice que los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quedaban admirados de la palabra del Señor. Las palabras bien dichas, las palabras que los alguaciles quedaban admirados.
Dice, jamás hemos visto a un hombre hablar como este. Que Dios nos bendiga para ir conociendo parte de las características de la palabra. Palabras que dan gusto, admiración en la forma en que él hablaba. Había una admiración. La gente admirada de la forma que hablaba Jesús. La gente también se admiraba cómo confrontaba a los sacerdotes, cómo confrontaba a las autoridades. Los confrontaba con la palabra. Entonces la gente no hallaba qué hacer. Porque él estaba haciendo una reforma, entablando una nueva reforma. Y las reformas siempre van a traer consecuencias. Los reformistas siempre van a ser mal vistos, los reformistas van a ser perseguidos, los reformistas van a ser siempre hombres que van a tener que pagar con su vida. Martín Lutero fue uno de los reformistas, un sacerdote que renunció al sacerdocio católico y tuvo que estar verdaderamente secuestrado, en otras palabras, por años. Porque las reformas de Martín Lutero hirieron a la Iglesia Católica, la hirieron profundamente. Pero fue un reformista que trajo reforma y que a la verdad que hasta el día de hoy permanece la Iglesia Luterana. Admiración en la forma que hablaba, no había comparación. Eran incomparables sus palabras, no había comparación con otros. Había una gran admiración de las palabras, cómo hablaba, cómo se dirigía a la gente con tanta sabiduría, con tanto poder, pero con una gracia, que la gente quedaba verdaderamente, hermano, admirada de lo que él decía. En el libro de San Juan, capítulo 8 y el verso 51, de cierto, decía, os digo, que el que guarda mis palabras nunca verá muerte. La gente al escuchar estas palabras quedaba, pero admirada. De cierto, digo, que el que guarda mi palabra, el que guarda la palabra del Señor. Y él dijo, no va a haber muerte. No va a haber muerte. Nosotros aquí en esta vida dejamos de ser, morimos. Pero con la muerte pasamos a la vida eterna. Pero hay a los que van a tener que pasar por la muerte segunda. Los que a la verdad van a tener que, cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia, no se va a llevar a todo el mundo. Se va a llevar a los que están haciendo la voluntad de Él. La demás gente va a quedar aquí. Y esa gente va a tener que enfrentar la muerte segunda. Van a tener que, a la verdad, dar cuenta delante de Dios. Y bienaventurados, dicen los que tienen parte en la primera resurrección. Bienaventurado, bendito el hombre, bendita la mujer, que va a tener parte en la primera resurrección. Que no va a pasar verdaderamente al juicio. Entonces esta palabra, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es necesario, hermano, que esta palabra esté guardada en el corazón, que esta palabra esté guardada en nuestra vida. Es una promesa de Dios, que a los que creyeren, dice que les dio potestad de ser hijos de Dios y que no vendrían a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. Y le dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar estos mandamientos del Señor. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos del Señor no son pesados, en otras palabras. La palabra, los mandamientos de Dios son para el bien. Para nuestro propio bien son los mandamientos del Señor. Más que Dios nos mejora esta vida presente y nos reserva una mucho mejor. Entonces que esta palabra
realmente permanezca en nosotros, hermano, que esta palabra permanezca en nosotros, que nada la pueda verdaderamente sacar de nuestras mentes. Yo le pido a usted, a lo mejor como pastor, todos los días lea 5 minutos la Biblia, léala 5 minutos solamente. O haga empeño de leerse un capítulo, aunque sea el capítulo más corto de la Biblia, pero haga empeño a empezar y va a ver cómo usted se va a empezar a meter en lo que la Biblia le está enseñando. Porque la palabra es vida. Y cuando nosotros no lo metimos en la palabra, hermano, vamos a estar siempre débiles en el Señor. Entonces Dios quiere que nosotros nos alimentemos por esta palabra. En el libro de San Juan 14, verso 16, el Señor le dice: yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre para que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La preocupación del Señor. En su última oración, ahí en el libro de San Juan 17, Él está muy preocupado, el Señor, en su última oración, pidiendo, conversando con Dios. Y decía: Padre, a los que tú me diste, yo los he guardado. Los que tú me diste, yo los he guardado. Y ninguno se perdió. Solo el hijo de perdición. Pero guárdalos, Padre, así como yo los he guardado. Entonces, cuando Jesús oraba y pedía, hermanos, para que nosotros tuviéramos alguien que guardara nuestras vidas, y Él le promete a sus discípulos, le dice que: y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese consolador hoy día está con nosotros. Ese consolador hoy día es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está guiando a su iglesia. El Espíritu Santo que está guardando su vida. El Espíritu Santo que está guardando su hogar. El Espíritu Santo que está deteniendo las fuerzas del mal. El Espíritu Santo que detiene los poderes del anticristo. Dice que el Espíritu Santo detiene los poderes del anticristo. Los poderes del diablo no pueden desarrollarse en su plenitud porque hay alguien que los detiene. Tesalonicenses capítulo 2 dice que al presente hay alguien quien detiene las fuerzas del mal para que el anticristo no se manifieste, porque todavía no es su tiempo. La iglesia tiene que irse de aquí después. Va a venir el anticristo. Pero en este momento el Espíritu Santo detiene esas fuerzas. Jesús hace una promesa de no dejarnos solos. Es la promesa que el Señor nos hace a nosotros, de no dejarnos solos, que Él le rogaría al Padre. Usted sabe que lo que es rogar, hermanos. Muchas veces nosotros las palabras rogar las decimos con tanta facilidad. ¿Pero alguna vez has rogado en tu vida? ¿Has rogado en tu vida alguna vez? Y el Señor dice que yo rogaría al Padre. Yo le voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros todos los días, para que esté con nosotros para siempre. Y ese consolador, ese ruego, esa intercesión ante Dios fue hecho una realidad el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo para estar con nosotros. Y hoy día no estamos solos. Hoy día está ese consolador con nosotros. Jesús hace esa promesa de no dejarnos solos. Promete un consolador permanente para que esté con nosotros todos los días. Su palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, hermanos. Pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, muchos hombres habían sido bautizados y a la verdad no conocían al Espíritu Santo, pero ellos se habían bautizado. Ellos eran hombres que estaban dentro del plan de salvación. Y cuando le preguntaron si habían sido bautizados por el Espíritu Santo, dijeron: nosotros ni conocemos qué es lo que es el Espíritu Santo.
Así muchas veces pasa en nuestras iglesias, que no conocemos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está con nosotros. Pero el Espíritu Santo quiere que nosotros también nos consagremos para llegar a ese grado de santidad, para que Él venga y pose sobre nuestras vidas y pueda verdaderamente, hermano, hacer un bautismo real en nuestras vidas. Juan dijo, yo los bauticé con agua, pero tras mí viene uno mucho mayor, el cual bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo, hermano, el que debe de anhelar la iglesia para pasar por los tiempos peligrosos, para pasar por las dificultades, hay que estar investido de esa investidura de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Entonces vamos a tener el poder para ser testigos de Dios en cualquier lugar donde Dios nos mande. Vamos a ser testigos de Dios, de la palabra. Pero para eso tenemos que estar con esa investidura de lo alto, con ese poder de Dios, con esa autoridad de Dios, para poder transmitir la palabra del Señor. San Juan 17, verso 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y han guardado tu palabra. Cómo Él realmente manifestó el nombre de Dios. Él vino a cumplir un mandato, una ordenanza. Él vino verdaderamente a tener que transmitir lo que el Padre le había enviado. Y Él le dice que había hecho eso. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y han guardado tu palabra. Juan en Apocalipsis nos dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, a lo mejor hoy día, como iglesia estamos pasando por un periodo de debilidad. Un problema donde la iglesia no se está congregando en el templo. Y muchas iglesias se están debilitando. Pero Juan decía, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tengamos que pasar por estas debilidades, hermanos, aunque tengamos que pasar por cualquier dificultad, pero nunca niegue a este Dios maravilloso. Nunca niegue a este Dios que siempre está ahí para ayudarle, para darle la fuerza en los momentos más difíciles. Ahí está Dios para tener que socorrerlo, para poder levantarle en ese momento cuando no hay una mano que te levante, cuando no hay un hombro donde te recuestes para llorar. Pero ahí está este Dios maravilloso para poder decirte que tú eres capaz, para poder decirte que sigas adelante. Muchas veces estamos solos, muchas veces está usted y Dios, no hay nadie más. No hay un amigo, no hay un hermano, no hay nadie. Pero ahí está Dios para levantarte el ánimo. Ahí está Dios para decirte que tú puedes. Ahí está Dios para tener que darte la fuerza, para tener que seguir adelante. Aunque tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Aunque estemos debilitados, aunque estemos pasando por debilidades, pero nunca niegue a su Maestro, nunca niegue a su Dios que le da el aliento de vida cada día. En medio de este tiempo difícil, nos mantenemos en pie gracias a estas revelaciones divinas del Señor. Gracias a este Dios maravilloso que nos da la fuerza para poder mantenernos. ¿Cuántas características tiene esta palabra? Una palabra imperecedera, una palabra llena de gracia, una palabra con autoridad, una palabra incomparable, una palabra útil, una palabra que es la puerta por donde entrar, el acceso hacia Dios. Esta es la palabra. Esta palabra es la puerta, hermanos. Esta es la palabra, estas son las características de la palabra. Pero sobre todas las características, dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo.
Esta puerta hoy día está abierta en medio de esta tremenda confusión, en medio de estos tremendos problemas que hay, en medio de toda esta pandemia, pero esta puerta permanece abierta para que la gente acuda y entre a esta puerta. Es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de decidir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde, que Dios sea con cada uno de ustedes. Y esta reflexión bíblica les sirva para poder mirar que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Lo que el Señor dijo, eso se está cumpliendo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por prestar oído a esta palabra. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir a Dios por todos mis hermanos que están pasando por pruebas, por dificultades, por aquellos que están al borde de la muerte, por aquellos que están pasando, hermano, por el valle de sombra y de muerte, aquellos que están entre la vida y la muerte. Pero solamente hay un Dios que tiene todas las cosas bajo su control, y ese Dios se llama Jesucristo, el Dios que está ahí, el Dios que jamás nos ha dejado solos, el Dios que cuando empieza a tratar con el hombre, muchas veces tiene que pasar por el valle de sombra y de muerte. Vamos a orar por don Carlitos Pradena, que está bastante complicada su salud. Vamos a orar por Alonso Pailaya, que también está más de un mes ya conectado a un ventilador mecánico y no puede verdaderamente recuperarse. Vamos a orar por todos mis hermanos, por mi hermana Giovanni Flores, por mi hermano Belarmino, por todos mis hermanos, por mi hermana Elsa, que Dios les bendiga, por todos los hermanos que están pasando por diferentes pruebas, por Analía Pineda, que está entre la vida y la muerte también con un cáncer a la médula, un cáncer súper avanzado, pero Dios le ha dado fuerza hasta el día de hoy. Por lo tanto, estaremos orando y pidiendo al Señor para que Dios toque su cuerpo. Oramos, le invito ahí donde está usted, con reverencia delante de Dios. Dígale: Señor, cuida mi casa. Señor, cuida mi familia. Cuida mi salida y cuida mi regreso, Señor. Oramos a Dios. Señor, muchísimas gracias por darme la oportunidad, Señor, de poder transmitir una vez más a través de este programa, Señor, el mensaje de salvación a las almas. Oh Dios, pido que esta palabra, Señor, pueda ser vida en los corazones. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tu palabra tendrá un fiel cumplimiento, Señor. Dios, conforme a tu palabra, Señor, intercedemos, Dios mío, por los hermanos que están enfermos. Por la palabra, Señor, escrito está que sobre los enfermos pondríamos las manos y los enfermos serían sanos. Escrito está, Padre, que en tu nombre reprenderíamos demonios, que en tu nombre, Señor, echaríamos fuera toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesucristo, por fe ponemos las manos sobre los enfermos, sobre Analía Pineda, Señor, reprende ese cáncer a la médula, por el poder de Dios, reciba salud, Padre. Don Carlitos Pradena, Señor, atormentado también por este virus, Padre, nos reprendo ese virus de su cuerpo, que salga, Señor, que esos pulmones sean oxigenados, que esas vías respiratorias sean despejadas, Padre. Por todos mis hermanos que están en esta lista, Señor, cual sea la enfermedad, oh Dios, depresión, te ordeno por el poder de Dios, que salgas de sus cuerpos, que salga en el nombre de Jesús. Gracias le doy, Padre, en esta hora. Pido, Señor, por todos los que tienen un cáncer terminal, por todos los que tienen una diabetes avanzada, por todos los que tienen, Señor, problemas a los riñones, por todos los que tienen un cáncer a la próstata, un cáncer a los conductos biliares.
Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, las hernias, Padre, desaparezcan por el poder de Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, que toda hernia salga de su cuerpo. Cáncer, te ordeno en el nombre de Jesucristo. Deja esos cuerpos, sálete de ahí ahora mismo. Por el poder de Dios, crea órganos, crea los tejidos, Padre. Glorifíquese, Señor, en los enfermos. Glorifíquese, Padre, en los enfermos. Oramos por todos los que están contaminados con el coronavirus, Padre, por el poder de Dios, por la autoridad de Jesucristo. Oh Dios, reprendimos ese virus de sus cuerpos. Oramos por la protección para todo el cuerpo, Señor, de médicos y paramédicos y enfermeras, por todo el personal de salud. Padre, que la presencia tuya los proteja, los guarde. Oh Dios, que hay una cobertura sobre ellos, señores. Oramos por todos los países de la tierra, Padre, por cuanto esta pandemia está afectando a todas las naciones de la tierra. Oh Dios, pedimos, Dios del cielo, donde hay un grito de auxilio, acude, Señor, a socorrer. Oramos por tu pueblo Israel, por cuanto en él son benditas todas las naciones de la tierra. Muchas gracias, Señor. Pedimos tus bendiciones por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga a todos quienes estuvieron conectados. Que Dios les bendiga ricamente a todos mis hermanos y hermanas. Mañana a las 9:30 estaremos predicando un mensaje más. Ya llegamos a los 90 mensajes. 90 días predicando la palabra. A los 100 días vamos a descansar. Si Dios así lo permite. Y si no, seguiremos predicando con la ayuda del Señor. Así que Dios les bendiga. Paz de Cristo. Fuerza, mis hermanos. Ahí no los olvidemos, que en la rodilla está la fortaleza de nuestra alma. Que Dios les dé un descanso reponedor y un mejor día mañana. Que Dios me los cubra con su poder. En esa cobertura están seguros. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.